gracias a Dios porque nos tiene aquí. Y aprovechar para darle las gracias a los hermanos de aquí, de este lugar, que nos permitieron estar aquí con ellos. Gracias, hermanos. Gracias por lo que han hecho por Dios, ¿verdad? Porque Dios da todo, pero nosotros somos, hermanos, los que podemos hacer la obra de Dios, ¿verdad? Y Él cuenta con nosotros, y pues yo le doy las gracias a nuestros hermanos que nos recibieron, ¿verdad? Con un cálido abrazo, que nos recibieron con alegría, que nos han demostrado su amor. Vamos a presentar el tema, hermanos, rapidito porque se acaba el tiempo. Sí me gusta mucho predicar, pero a veces el diablo nos pone límites, ¿verdad que sí? Y tenemos que vencer esos límites, ¿sí? Nuestra mente es optimista. Jesús era optimista, pero se dio cuenta que la carne era, ¿qué, hermanos? Era débil, pero no se le quitó, hermanos, su decisión de morir por nosotros. Es que venció ese límite que se le puso enfrente. Si es posible que pase de mí esta copa, que pase, si no, a vencer. Y venció, hermanos, y tuvimos victoria con él. En el libro de Samuel, hermanos, en el primer libro, vamos a tener ahí nuestra lección. Primer libro de Samuel, capítulo 16 y capítulo 17. Sería muy largo leerlo, hermanos, mas sin embargo, lo que hablan estos dos capítulos habla acerca de la unción del rey David y de cómo el rey David, en el capítulo 16, toca, hermanos, su arpa para que un espíritu maligno se aleje de Saúl. Y el capítulo también, hermanos, 17, ahí se nos habla de cómo David mata a ¿quién? A Goliat. Conocemos la historia. ¿Usted ha sentido en algún momento, hermano, limitaciones? Sí. Claro que sí. ¿Y saben cuándo se presentan las limitaciones? Cada momento. Cada momento, hermanos, en que nosotros queremos hacer la obra de Dios, se presentan las limitaciones. Y usted no está esperando que las limitaciones, hermanos, vengan de formas sobrenaturales. No. Acuérdense que ayer decíamos, hermanos, acerca de la gran ramera, que es cada ciudad, hermanos, la que nos embriaga para no hacer la voluntad de Dios. Y es ahí como el diablo, hermanos, utiliza todas las formas. Pero es a través, hermanos, también del prójimo. ¿Quién es mi prójimo? El que está a mi lado. Quiere ponerme limitaciones. Así, hermanos. Así es. Que el clima que llueve es una limitación. No es una limitación. Es algo que siempre sucede. Cuando no es la lluvia, es el gran sol. Cuando no es el sol, es el carro. Pero ese no es el enfoque que queremos darle hoy a la historia, hermanos, acerca del rey David. Quizás nos hemos puesto limitaciones. ¿Saben también por qué? Por el trasfondo familiar que nosotros tenemos. Dijo aquel, cuando Dios lo quiso poner como un líder, dijo: es que pues nosotros soy de una familia que la familia pues ni cuenta. ¿Por qué nos tomas a nosotros? Nosotros somos tan pobres. ¿Cómo es que tú pones tus ojos en nosotros? No, dijo el rey David: cuán grande es Dios, que te has fijado en el ser humano. Somos polvo. Y a veces, hermanos, nos ponemos limitaciones nosotros mismos, como aquellos que dijeron: no, hombre, para entrar a esa tierra ahí hay habitantes que son gigantes, dice, que nosotros parecíamos langostas. O sea, nosotros a veces nos ponemos las limitaciones. Pero deje usted de eso. Por muchas causas nosotros podemos ver que tenemos limitaciones. Y ya le dije, tal vez es el trasfondo que usted tiene, o el económico. No le puedo competir a ese. Ese es muy rico, yo no tengo nada. Y no vencemos esa limitación. Quizás también tu apariencia es una limitante para ti. No, es que yo tengo muy grandes las orejas, o la nariz, o soy muy chaparrito, o mi aspecto físico no es como para andarme rozando con esa gente, o para estar haciendo yo tal o cual cosa. Nuestro físico, hermanos, también es parte de que se nos pone una limitación. Si no somos tan fuertes, o si somos muy gorditos o muy flaquitos, nos sentimos mal.
Nos ponemos limitaciones. Y yo creo que todos en algún momento hemos sentido que se nos ponen limitaciones. Cuando hay personas que nos dicen a veces, tú no puedes. Cuando hay personas que nos dicen, tú no eres el indicado para hacer tal o cual cosa. Tú no podrás lograr nada en la vida. Se nos han puesto, hermanos, a veces muchas limitaciones. Estos comentarios llegan a nosotros a desanimarnos. Estos comentarios, hermanos, llegan hasta que uno llore. Y caer, hermanos, en el error de pensar que tales personas tienen razón. Tienen razón. No puedo lograrlo. No sirvo. No soy el indicado. No podré, no me deja. No tengo el tamaño para hacer esto. No tengo la edad. Hay gente, hermanos, que yo miro que todavía andan afanadas construyendo una casa y ya son personas mayores. En El Paso acabamos de ver a un hermano de 64 años haciendo un negocio gigantote y lo miraba yo y decía, no, yo ya para qué. Fíjate, más joven que en 12 años. Nos ponemos limitaciones, hermanos, hasta en la edad. Gente que estudia a los 80 años, hermano. Usted ha visto. Y nosotros decimos, ya no puedo. Nos ponemos limitaciones. No tengo la sabiduría. Inclusive, hermanos, llegamos a pensar, es que ya no tengo salud. Nos ponemos limitaciones. Y la Biblia nos cuenta de alguien, hermanos, que tuvo que enfrentar muchas limitaciones. Y hoy por el tiempo, pues, nada más vamos a mirar 4. Su nombre, al que vamos a ver sus limitaciones, es el rey David. El rey David, hermanos, venció limitaciones. Ese es nuestro tema, venciendo limitaciones. Pero ¿qué limitaciones venció el rey David? Muchas. Pero veamos 4. Primeramente, hermanos, ahí en el capítulo 16, versículo 11, vean la primera limitación que venció el rey David. Entonces dijo Samuel a Isaí, acuérdense que Isaí es el padre de David, ¿son estos todos tus hijos? Y eso es lo que le pregunta el profeta Samuel. Y el que respondió, dice, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. ¿Qué puso a pensar a David, hermanos, acerca de su padre? Que su padre, hermanos, no tenía el potencial para ser un ¿qué? Un rey. Porque Samuel fue a la casa de Isaí porque iba a ungir al que sería el nuevo rey después de Saúl. ¿Y qué hace el padre? El padre conoce a sus hijos, entre comillas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Como dicen por ahí muchos en la sabiduría popular, del que menos piensas es el que más te va a dar, te va a ayudar, es el que más va a estar contigo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Según el padre, David, hermanos, tenía una limitación de que no podía llegar a ser rey, pero todos los demás sí lo podían hacer. Esa es una de las limitaciones que David venció, las de su padre. Hermanos, sabía Isaí que vendría el profeta a ungir a uno de sus hijos. ¿Y qué hace él, hermanos? Pues contento el hombre porque va a tener a un ungido de Dios. Y es hermoso. Si uno, porque un hijo se gradúa de la universidad o porque su hijo tiene honores, hasta se emociona y lo que caraquea y anda bien contento. Ahora imagínense, hermanos, al ungido de Dios en su casa. Isaí había pensado toda la noche ese gran evento. Al otro día todos esperaban a Samuel. Todos, menos ¿quién? David. ¿Sí? La pregunta es, ¿dónde está David? ¿Por qué no estaba ahí? Si también era hijo. Porque su padre no lo invitó de perdido a la fiesta. ¿No nos hemos sentido a veces nosotros así? ¿No fuimos nosotros de los más queridos de nuestros padres? Que a veces nuestros padres no son egoístas como lo fue aquellos personajes con Esaú y con Jacob, acerca de Isaac y de Sara, que eran egoístas,
que uno hacía más por el otro, ¿no es cierto? Y que como hijos no nos sentíamos a veces, ¿por qué nomás a él le da más que a mí? ¿Por qué le sirves más a él? ¿Por qué a mí no me compras? ¿Por qué esto? ¿No nos ponemos limitaciones? ¿No son los padres a veces tan egoístas? Y como hijo tienes que salir adelante. A veces a lo mejor no tienes un corazón y dices tú, ¿qué tiene? No importa, yo quiero a mis padres. Pero sin embargo lo viví. Así, hermanos, está el rey David. Bueno, es un pastorcillo, pero lo estamos enfocando porque estamos hablando del rey David. ¿Qué pensaría Isaí, hermanos, acerca de David? Que era muy joven, que era un inexperto, era muy pequeño. Lo mismo pensó Pablo de Timoteo cuando le dijo, nadie tenga un poco. Tenemos que entender, hermanos. Nosotros en la iglesia tenemos muchos jóvenes, tenemos muchos hermanitos que vienen a Cristo y son nuestros hermanitos, y nosotros no debemos mirarlos a menos ni ponerles limitaciones. Ellos pueden, pero no pensaba eso Isaí. Sabrá Dios qué más haya pensado Isaí. Lo que sí sé es que le puso un límite. No tiene potencial para hacer, por eso no lo tuvo ahí. ¿Verdad que nosotros también pensamos y queremos poner limitaciones a los demás? No puedes tú, no vayas, no hagas. Dios no es un Dios de límites, pero el diablo si nos quiere, nosotros qué, hermanos, está la lucha, hermanos. Si ustedes se fijan, hermanos, Dios nunca ha puesto fronteras para nada. El hombre es el que ha puesto las fronteras, usado, hermanos, por el diablo. También, hermanos, hay otra limitación que venció el rey David. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 28, vean, hermanos. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor de David, con aquellos hombres, porque acuérdense que David, hermanos, va y visita a sus hermanos en la guerra. Y Eliab, hermanos, está escuchando que David está hablando. Dice que se encendió con ira contra quién, hermanos. Fíjate, la educación de los padres hacia los hijos. ¿Cómo estaba, hermanos? Dice ahí. Se enojó en gran manera. Y fíjense lo que le dijo. ¿Por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Otra limitación que vence el rey David. Sus hermanos lo pusieron, hermanos, a pensar que no tenía potencial para ser un guerrero. El papá, que no podía ser rey. Ahora estos, no tienes potencial para ser un guerrero. Fíjense, David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le dará el rey a que venza a ese filisteo, a ese gigante, y que salve el honor de Israel? ¿Y quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Qué dice? Y le respondieron por ahí, le repitieron lo que ya se había dicho: al que lo mate se le dará una recompensa, una que ya se anunció. Usted ya sabía que le iba a dar a su hija. Hermanos, pues que él no era un guerrero, él era un pastor de ovejas que llega en ese momento y que tiene la obligación de enfrentar a aquel gigante. Primeramente era el rey Saúl, que no era un gigante. ¿Acaso fue escogido para pelear con otro gigante? Dios nos escoge para propósito, mas sin embargo él no quiso cumplirlo. Era su obligación. Y ninguno de los paladines, ninguno de los soldados del pueblo de Israel quiso enfrentar al gigante. Y es que no es fácil enfrentar, hermanos, las cosas, y más cuando son muy grandes, las grandes empresas. Todo se puede, hermanos. Hay hombres llevando a cabo empresas, hay hombres haciendo cosas, ¿no es cierto? Y que no tenemos igual la capacidad, y aún más nosotros los cristianos, porque tenemos a Dios. Créase usted que es un cristiano, créalo, porque eso es usted. Ahí hay una limitación que los hermanos le están poniendo. El diablo, hermanos, le dice a David, hermanos, cuando lo escucha hablar con los hombres, se puso furioso. Furioso su hermano. Le reclama:
¿A qué has venido aquí? ¿Qué has venido a hacer aquí?